Hace poco saqué un pequeño corto donde ponía la posibilidad de que XRP llegara a los $1000. Esto causó un revuelo gigantesco porque recibí todo estilo de comentarios, algunos positivos, algunos negativos, muchos agresivos con respecto al market cap, que yo que creía que si yo no sabía nada de eso. Obviamente sé mucho de market cap y tengo algo de conocimiento de temas económicos, pero no le quita a toda esta gente que puedan tener razón en algunos de sus comentarios, que puede hacer que XRP sea muy diferente a un Bitcoin o que XRP sea muy diferente a Ethereum. Claro, XRP lo sabemos todos, es una moneda de utilidad que su caso de uso se está viendo adoptado a nivel global con todo el trabajo que ha hecho Ripple como gran empresa, como gran supermercado financiero alrededor del mundo. Es clave entender toda esta evolución que han hecho ellos, que ha hecho esta empresa, comprándose AVA, Rail, comprando Hidden Road, comprando empresas por todos lados, teniendo todo estilo de licencias para la implementación de una forma de comunicación, de un riel de comunicación a nivel global. Entonces, claro, cuando uno mira la utilidad, entiende que XRP es muy diferente a Bitcoin. Bitcoin se creó en un primer instante como una moneda que podía negociarse entre dos personas, peer-to-peer, sin la necesidad de un intermediario, de un banco intermediario. XRP al inicio se creó con la idea de mejorar ese proceso de Bitcoin, pensando que Bitcoin se quedaba atrás, aunque Bitcoin tiene algunas alternativas como es Lightning Network, que funciona muy bien, pero XRP trataba de mejorar cosas que los creadores de XRP, los directivos de Ripple, consideraban que le faltaba a Bitcoin. Hay otras monedas como Ethereum. Claro, Ethereum está creada con otra idea, Solana tiene otro concepto, Sui puede ser muy positiva, XLM está creada por el mismo creador de XRP. Pero vengan, no quiero profundizar tanto y discutir. Yo les puedo dar mi visión al final de este video, pero antes quiero compartirles unas opiniones diversas de varias personas que les pedí que si me acompañaban y me sorprendí al ver que el primero que me dijo que sí me acompañaba en este video era Fran de Olza. Fran de Olza es un increíble analista del mundo de las criptomonedas, específicamente habla de XRP, habla mucho de procesos y análisis geopolíticos, y al lado de él lo han acompañado varios amigos que me he ido encontrando en el mundo cripto que creo que vale la pena oírlos para entender cuál es su posición. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser negativa, puede ser diferente a la que ustedes consideren que es la verdad, pero no hay verdad absoluta al final. No hay una verdad absoluta, eso lo sé yo. Entonces les dejo acá en este video varios comentarios de varias personas, incluido Kairos, que no quiso poner su cara, pero vamos a ponerlo, vamos a oírlo durante ese proceso, a ver qué fue lo que nos dejó en su mensaje. Tenemos también a Iván, creo que vamos a tener otro par de buenos como Hernán Coronel, que prometió. Vamos a ver si al final de este video vamos a poder editarlo. Y al final les voy a decir qué considero yo, qué creo yo que XRP puede llegar a los $1000. Claro, me puso a pensar mucho todo lo que he oído de ellos dos, de todos estos muchachos que me han ayudado, de Fran. Es clave ese entendimiento que tiene él del mercado. Antes de irnos a oírlo a él, hay que ponerle un chulito importantísimo a lo que está pasando hoy con la CFTC. La CFTC autorizó en Estados Unidos la utilización de las criptomonedas en las plataformas de negociación, dio una primera licencia para empezar a operar las cripto en las diferentes plataformas de negociación. Entonces vale la pena ir a ver, y esto genera una utilidad mayor en todas las criptomonedas, no solamente es especulación, sino también caso de uso. Oigamos lo que tienen que decir mis buenos partners del XRP Army. Me han pedido que explique si es posible realmente que XRP llegue o no a valer $1000. Y ya sabéis que a mí en general no me gusta dar predicciones de precio, pero lo que sí que puedo hacer es explicarte el tamaño de los mercados para que tú mismo llegues a tus propias conclusiones. No te voy a explicar todos los mercados porque creo que no es necesario. Te voy a dar simplemente un dato. Lo que estás viendo en pantalla lo puedes comprobar tú mismo en las cuentas anuales de la DTCC del año 2023. Movieron en total, solamente en un año, 3 cuatrillones de dólares. Pregúntate a qué precio tienen que llegar los activos que cumplan un propósito,
los que cumplen exactamente el propósito de liquidar todas esas transacciones, de servir como mecanismo de settlement. Si sabes dividir, podrás calcular el precio sin necesidad de que te lo diga yo. Imagínate que XRP le captura un 5%, que captura un 10%, un 15%, un 50% o un 70%. ¿En qué año estás pensando? ¿En el año 2030 o en el año 2045? Saca tus propias conclusiones. XRP puede llegar a $1000. No es que XRP va a subir a $1000, es que todo el sistema financiero va a migrar a donde está XRP. ¿Por qué XRP a $1000 no es una locura? Porque va a absorber literalmente trillones de dólares por día. Mercado FX, al día 7,5 trillones. El mercado de derivados, cuatrillones. Cuentas nostro vostro de los bancos internacionales, 27 trillones congelados. DTCC tokenizando instrumentos, 87 trillones. Bonos del tesoro tokenizados, 28 trillones. Deuda corporativa tokenizable, 11 trillones. CBDC y monedas estables reguladas, miles de millones por día. Remesas y pagos B2B, 150.000 millones diarios. Si XRP absorbe solo el 0,5 del mercado FX diario con un circulante de 50.000 millones de tokens, su precio debería ser de $750 por token. Ahora suma mercado de derivados, cuentas nostro vostro, stablecoins reguladas y respaldadas por activos reales, tokenización de bonos, commodities, petróleo, oro. Imagínate, es insostenible que XRP, con todo eso ya funcional en su red, se mantenga por debajo de los $1000 por token. Ripple ya lo dijo, un XRP puede sostener 500 millones de dólares de liquidez diario. Si un XRP sostiene 500 millones, 2 XRP sostienen 1000 millones. 100 XRP sostienen 50.000 millones. 1000 XRP sostienen 500.000 millones, es decir, medio trillón por día. ¿Te suena descabellado? Eso es literalmente el tamaño del mercado interbancario diario. Entonces, cuando la gente dice que no puede llegar a $1000 o más, es porque está pensando en retail y no en modo interbancario tokenizado. Quiero parar acá un segundo después de oír todos esos comentarios y ya les muestro más de los que me han dejado oír. Unos comentarios interesantes, pero Mexi quiso apoyarme para este video en especial y por eso quiero mostrarles esta promoción que me parece increíble. Es un sorteo de lingotes de oro y de Bitcoin que pueden dar hasta 10 millones de USDT y el evento se acaba en 11 días. Entonces hay oportunidad todavía de participar con un fondo de premios final desbloqueado ya de 4 millones de dólares. Hay 201,000 participantes en este torneo y están que operan. Está todo el mundo ahí emocionado, dándole y dándole y dándole. Y si sigue creciendo la cantidad de participantes, si llega a 300,000, vamos a poder ver que el premio final va a ser de 10 millones de dólares. La duración de este evento es hasta el 18 de diciembre, cuando sale el premio o el sorteo final, pero del 17 de diciembre va a ser el último día. ¿Cómo participas? Es utilizando el link que te dejo acá en la descripción de este video. Y no quiero prolongar mucho más el tema porque hay premios diarios que uno se puede ganar hasta 2025 USDT, con premios y oportunidades para raspar para ganarse hasta 50,000 USDT de acuerdo a la cantidad de operaciones que uno tenga. Miren, el fondo de premios restante para hoy, solo para hoy, es de 66,329 USDT. O sea, hay muchas oportunidades. Ustedes hacen acá, hacen la cosa y ahí les va a ir bien. Hay sorpresas semanales, hay de todo estilo de cosas, pero no quiero distraerlos de estas visiones que están contándonos nuestros amigos de XRP. XRP podría llegar a los $1000 si vemos el análisis técnico actual y la situación de los datos que podemos evidenciar de XRP. Realmente es casi imposible que logre los $1000. Te voy a explicar por qué. Porque primero, el suministro total de XRP es de 100.000 millones de tokens. Por otro lado, pues para que logre los $1000 tendría que haber una capitalización del mercado de 100 trillones de dólares. Esto es demasiado, es 20 veces el mercado actual de las criptomonedas. Pero recordemos que actualmente estamos en la web 2, vamos a pasar a la web 3.
una economía diferente, un gran reinicio como muchos lo han llamado. Y bueno, XRP ya está siendo relevante, ya se está negociando en Wall Street, ya hace parte de la reserva estratégica de los Estados Unidos. Esto fue firmado por Donald Trump. Esto es muy relevante, son noticias fundamentales que poco a poco van generando que XRP tenga pues su relevancia en el mercado de los criptoactivos. Además, ya Ripple, la empresa que está detrás de XRP, pues ya viene superando un caso muy difícil contra la SEC. Esto abre la posibilidad de que exista quizás una buena regulación y que favorezca a XRP y lógico a todos los que invertimos en XRP. Pero bueno, hechos fundamentales hacia el futuro. Si pasamos a la web 3, pues ya todo esto va a ser muy diferente. Una nueva economía, descentralización, y esto va a ser relevante para la red XRP Ledger. Se va a mover posiblemente las CBDCs, stablecoins y fondos tokenizados. Y estamos viendo que muchos proyectos actualmente pues pretenden tokenizar bonos, acciones. ¿Y qué pasaría si todo este valor se mueve de una forma rápida y barata a través de la XRP Ledger? Y XRP es el gas de toda esta red. Quizás no logremos solo los $1000. El potencial de XRP puede ser enorme. Pero lógico, actualmente aún estamos en la web 2. Entonces, pues muchas cosas, pues de hechos fundamentales, no han impulsado el precio. También hay que tener muy relevante que pues, los partícipes alrededor de Ripple, XRP, son instituciones financieras, bancos centrales. Entonces, esto se hace muy relevante. Aunque muchos no lo vean en este momento, estamos en transición de la web 2 a la web 3. Una nueva economía, como muchos dicen, un reseteo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Quizás $1000 no sea suficiente para todo el potencial que tiene y Ripple y XRP. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bueno, tenemos la pregunta de cuál es la posibilidad de que XRP llegue a $1000 o más. Y mi respuesta es, como siempre, bueno, lo he comentado en diferentes videos, no me gusta dar precios por un motivo muy especial, que es podemos malinterpretar o mucha gente que nos escucha puede malinterpretar la información y que no sabe cómo invertir, ¿no? Que confía quizá en el video que ve y mete dinero a ciegas y bueno, esto lo puede llevar a malinterpretar cierta información que se da, ¿no? ¿Y por qué se puede malinterpretar? Porque hay algunos factores que no conocemos. En cualquier inversión, sea de acciones, sea de criptomonedas, no conocemos dos factores, que es el tiempo y el precio al que puede llegar, ¿no? Muchas veces decimos un activo va a llegar a $2, ¿no? Y de repente lo vemos en $500, ¿no? No hace sentido con nuestro análisis o nuestros métodos, ¿no? Entonces, de igual manera, un activo, puedes decir, va a llegar a $500 mañana, ¿no? Y eso está muy lejos de lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque el tiempo también es un factor determinante en lo que sucede, ¿no? Y muchas veces, pues nosotros no sabemos cuáles son los proyectos que hay detrás, cuáles son estos, en el caso de XRP, estos 1700 NDAs, cuándo se van a aplicar, cuándo se va a abrir la llave. Entonces, todo eso, pues nos lleva a poder no solo malinterpretar la información, sino que personas me ha tocado que pidan un préstamo, no sé, a largo plazo, un año, y dicen yo en un año lo pago porque XRP ya llegó a $500 y entonces pues ya no se hace la matemática y resulta que en un año pues no sucede lo que uno esperaba y pues esto puede llegar a pérdidas importantes, inclusive a la desaparición del capital o al que tu vida sea destrozada, ¿no? ¿Cuántos influencers o inversionistas no hemos visto que inclusive se han quitado la vida por temas de inversión, ¿no? Entonces, algo importante es ser conscientes de lo que está pasando, analizar la información, analizar a la empresa que estás invirtiendo. En el caso de XRP es muy sencillo, bueno, todo lo que hablamos acerca de XRP hay que verificarlo en las páginas oficiales, no solo eso, ¿no? Sino empezar a ver cuál es la oferta, la demanda y la utilidad. Y como ves esto, hay un circulating supply, el cual es el monto que está en circulación de XRPs. Cuando esto se acerque a los 90%, 98%,
va a provocar un juego de oferta-demanda-utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay más XRPs para inyectar al mercado, ya son los únicos que van a existir y esto hace que entre un juego bastante interesante entre oferta, demanda y utilidad, más todos los proyectos que se están dando, ¿no? Ahorita vemos noticias que Mastercard se une con Ripple, sin embargo, bueno, estos proyectos en un futuro van a dar utilidad. ¿Cuándo? Pues bueno, esto es lo que les decía, ¿no? No nos avisan. Es un proyecto con gran potencial, estoy muy seguro de eso. Llevo años estudiando el ecosistema de Ripple. Es una empresa que inclusive yo podría decir que sería algo similar a la Apple del futuro, pero en el sistema financiero. Ojo, invertir en XRP no es invertir en Ripple como empresa, sin embargo, la empresa creo que tiene tintes de ser o pertenecer a un ecosistema más grande como algo similar a Apple en el ecosistema financiero. Entonces, bueno, mis expectativas son grandes para Ripple, definitivamente sí, no hablo de precios debido a lo que ya les he explicado. Y bueno, quiero despedirme deseándoles una feliz Navidad, un feliz fin de año, cierre de ciclo, inicio del 2026, que esté no solo sus familias, ustedes, todas las personas que los rodean, llenos de dicha, de felicidad, de paz, de amor, y que este 2026 que viene prácticamente a la vuelta de la esquina también esté lleno de mucha energía para todos sus proyectos. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Buenas, Bernie. Primero agradecerte que has contado conmigo para este regalo navideño que quieres hacer a tu comunidad. Así que nada, muchísimas gracias. Y yendo directos al grano y respondiendo a tu pregunta, yo creo firmemente que XRP puede, no digo que lo vaya a hacer, pero que puede y tiene potencial para adquirir cifras muy elevadas de dólares token. Estoy 100% seguro y los $1.000 por token no me parece una cifra descabellada siempre y cuando suceda lo que ahora voy a exponer, que es que realmente haya una adopción masiva, institucional, y se convierta en la moneda puente a nivel mundial de liquidación de transacciones y ODL a nivel mundial, y que las instituciones la utilicen para liquidar los pagos transfronterizos. Y es por un tema económico, es decir, existe un supply limitado, todos sabemos que es de 100 billones, y cuanta más demanda exista, va a generar más tensiones en el precio, y la única opción que existe en este caso es que el precio aumente. Si existe un aumento de demanda y una oferta estable, el precio debe aumentar. Y no somos conscientes de lo de trillones y trillones de dólares que se mueven a lo largo de un minuto en la economía mundial. Por lo tanto, si XRP es adoptado por los bancos e instituciones para realizar este papel, el precio de XRP está destinado a ser muy elevado, y el market cap que actualmente tiene, ya no digo Bitcoin, sino el oro, va a quedar en risas con lo que puede llegar a valer el market cap de XRP. Evidentemente todo esto se basa en la suposición de que, por decirlo de alguna manera, en la hipótesis de que XRP va a ser la moneda puente mundial, que todo apunta a ello por los distintos NDAs que poco a poco se están conociendo y se van a ir conociendo, y si esto sucede lo vamos a ver. Y acá volviendo con lo que yo creo, de lo que puede pasar, después de haberlos oído a ellos, después de oír varios comentarios, varias opiniones diversas, yo personalmente creo que es muy difícil que XRP llegue a los $1.000. Tendríamos que verlo 500x del valor actual, un poquito menos de 500x, sobrepasar los $1.000. Para llegar allá tendríamos que sobrepasar un valor de mercado muy grande que superaría al menos los 500 billones de pesos, 500 billones de dólares en términos latinos, en términos en español. Cuando hablamos de 500 trillones en inglés es una cifra loca, porque hoy en día vale 3 trillones, 3 trillions, esos valores. Entonces ahí es donde les dejo para que lo piensen. Yo personalmente creo que es difícil ver a XRP superar los 100 billones en términos en español de dólares para el valor completo. Es muy complejo. Claro que si el caso de uso
viendo que va a ser reemplazado todo el tema de SWIFT, todo el tema de utilización de datos a través del mundo va a ser importantísimo, pero también veo que cuando las entidades utilizan a XRP como moneda puente, la compran y la venden, entonces al final lo que les interesa es tener un valor mayor, claro que sí, pero si uno compra y compra y compra, el precio se nos sube tanto, en algún momento vamos a querer vender nuestra posición, vamos a querer tomar utilidades. Y esa toma de utilidades de cada uno va a ser impresionante. Yo no sé si yo tenga la capacidad de aguantar 500x la subida de mi portafolio. La veo muy difícil. La veo muy difícil es porque veo que es un valor completamente fuera de contexto en general. Pero uno nunca sabe, porque lo que dijo Fran de Voz en este video hoy nos pone a pensar la utilidad. Puede llegar a 1000, pero no sé, porque tendríamos que irnos a unos niveles completamente superiores a lo que me da a mí la cabeza para pensar en este corto tiempo de este video y verlo tan pronto es muy muy fuerte. Los dejo por ahora, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal y por favor déjenle un like especial, un comentario especial a todos los que hoy me colaboraron con este video, que además es un video de feliz Navidad para todos porque empieza diciembre con sus velitas, con toda la emoción a nivel mundial de esa emoción, esa alegría, ese optimismo de fin de año. Nos vemos en la próxima. Chao.